Bueno, comenzamos, Moni, nomás, cuando vos quieras. Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. La idea de este sincrónico era un poco cerrar todo el trabajo que vinimos haciendo. Y lo primero que quería destacar es que cuando comenzamos en este taller, porque así lo llamamos, hablamos de reflexionar juntos y creo que esto es lo que vinimos haciendo en la clase. Realmente fue un reflexionar, fue un encuentro de opiniones y de poder leernos, muy interesante, así que desde ya muy agradecida por la participación. Eh, la idea de hoy es focalizarnos en lo que veníamos hablando sobre la evaluación formativa, pero en lo que llamamos retroalimentación. Y esta retroalimentación tiene que ver con lo que se planteó en la última actividad de Classroom y un poco el video con que yo inicié para acompañarlas respecto a un poco la línea que veníamos trabajando de Rebeca Nijov y Graciela Capelletti respecto de esta evaluación formativa y cómo este elemento de la retroalimentación pasaba a ser un elemento indispensable, ¿no? Entonces no podemos hablar de la evaluación formativa si no tenemos en cuenta la retroalimentación. Y esta retroalimentación tiene características muy particulares, no puede ser de cualquier modo planteada, porque si no, no pasa a ser parte de este proceso que llamamos la evaluación formativa. Esta retroalimentación tiene que ver con ayudar a generar conciencia, ¿no? Cómo voy haciendo los pasos, cómo voy generando la posibilidad de llegar a ese objetivo que se me ha planteado. Es orientar para encontrar recursos que me sean posibles para alcanzar ese objetivo. Y permanentemente favorecer la reflexión. En esto de favorecer la reflexión también tiene que ver en cómo podemos, docente y el estudiante, entablar una negociación. Empezamos a negociar sobre ese proceso que voy realizando para llegar a ese objetivo que seguramente lo ha planteado el docente, pero también podríamos poner objetivos que se plantee el mismo estudiante, ¿no? Eh, esta negociación es un acto de comunicación. Y en ese acto de comunicación lo más importante es la forma. Hemos hablado cuando hablábamos de la evaluación en encuentros y un poco también lo hemos hablado en el aula de Classroom, cómo sacar esa carga negativa que tiene la evaluación, ¿no? Entonces, en esta forma de comunicación, tenemos que sacar esa idea de castigo al error, el rojo del error que le decimos, ¿no? Realmente yo por ahí pensar, si hacemos una comparación o algo que, unas expresiones que se usan mucho cotidianamente, esto de ver el vaso medio lleno en vez de ver el vaso medio vacío, ¿no? Cómo trabajamos sobre lo que realmente se está logrando y reflexionamos sobre esa meta que hay que alcanzar y sobre la forma de poder alcanzarla o cómo hacemos para llegar finalmente a esa meta. En esta retroalimentación, yo les contaba en el video que les compartí antes que Rebeca plantea como una escalera en donde habla primero de una sugerencia, ¿no? Tanto de manera oral como de manera escrita, en un me preocupa, me pregunto, en un valoro y finalmente en algunas preguntas que ayuden a aclarar. Nunca dar las soluciones reales, sino simplemente ayudar a encontrar la forma de, ¿no? Eh, Esto requiere obviamente de una habilidad en la oralidad y en la escritura. Entonces, así cuando escribimos, ahí está entrando Eve. Hola Eve, ¿cómo estás? Ahí está. Hola, tenía apagado el Bien, micrófono. bueno, ya Hola, Eve. estamos comenzando, te decimos por las dudas, por eso seguimos en la línea que venimos conversando, después escuchás el pedacito que no pudiste estar, ¿de acuerdo? Sí, sí. Gracias. Bueno, y un poco hoy el planteo era tratar de hacer de esto un taller jugando un poco con las propias producciones que se compartieron en el aula, ¿no? Yo para eso voy a presentar.
No está aquí. Un segundo. A ver la cámara. Espera que estoy hablando, acá tenemos un... Está hablando. Está conmigo, ¿viste? Ay, estoy viendo, amor. Bien. La idea es poder trabajar desde lo que se fue compartiendo en Classroom y ir intentando hacer o construir algunas devoluciones, siguiendo un poco esta línea que les mandaba de la escalera de retroalimentación respecto de las propias producciones que se fueron generando en el aula, ¿no? Entonces, había una primera instancia en donde las invitábamos a que pudieran decir para cada uno de ustedes qué significaba la evaluación formativa. Están escuchando, así que tenemos que aguantar. Ahí estamos, ahí está, quiero verla. A ver, Eve, yo lo voy a silenciar a Eve así. Eve, te voy a silenciar, permiso. Sí, perdón, que estoy... Ahí está, ahí yo te silencié, creo que era lo que estabas buscando hacer. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, en primera instancia, la pregunta que nos planteábamos era, ¿qué es para mí la evaluación formativa? Y entonces hice un poco un compendio. Me dan un segundo que se me trabó el power aquí. Bueno, lo voy a dejar de presentar y lo voy a volver a presentar para que lo veamos. Ahí está. Entonces decíamos que es para mí la evaluación formativa y bueno, tomé solo lo que ustedes obviamente acompañaron esa definición personal de evaluación formativa con algunas aclaraciones, dando algunas pistas más certeras, algunas explicaciones sobre eso, por eso yo tomé solamente lo que nos podía ayudar a definir esa evaluación. Entonces, ustedes algunas hablaron de proceso, otras hablaron de procedimiento continuo, hablaron de una instancia de aprendizaje, proceso continuo y organizado, un proceso ligado a la planeación didáctica, un proceso que comienza en el momento en que los estudiantes reciben la información, bueno, continuaba la explicación, es recopilar evidencias de un proceso sistemático y continuo, un instrumento, un proceso permanente, continuo de observación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuaban diciendo algunas aquellas que atiende al proceso de enseñanza-aprendizaje, los avances y retroceso en una permanente retroalimentación, un proceso donde se observa, se analiza cómo van aprendiendo los alumnos las competencias que han logrado y las estrategias que se utilizan. Para mí, decían, ¿no? La evaluación formativa es el ejercicio constante de ir registrando las evidencias que permiten saber si se están alcanzando los objetivos, un proceso permanente, un trabajo permanente, una oportunidad para aprender, una instancia, una manera de comprobar resultados de aprendizajes, una forma de analizar y reflexionar, y finalmente una instancia que nos posibilite evaluar de manera continua e integral y es una comunicación. Para hacer un análisis general, en la mayoría de las definiciones personales o los acercamientos personales a qué es la evaluación formativa, se repite mucho la palabra proceso, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tomáramos la primera, ¿sí? En donde se habla de un proceso, podríamos decir que, yo le diría, en una retroalimentación, sin nombrar, aquí no tendría el nombre, supongamos que se llame Alicia, ¿por qué? ¿Por qué lo uso al nombre? Porque estoy hablando de manera particular, ¿sí? No estoy dando una retroalimentación generalizada. Entonces es muy importante hacerlo con el nombre del estudiante al que me estoy dirigiendo, porque me siento identificado, ¿no? Entonces, a lo mejor si fuese Alicia, el nombre acá no corresponde con la respuesta, le dirían,
Alicia, en primera instancia, quiero celebrar que hayas podido construir una reflexión personal respecto de la evaluación formativa. Fíjense, mi primera frase es positiva, ¿no? Es de aliento, es de celebración. La puedo hacer desde una postura menos formal, ¿no? Pero lo importante es cómo inicio, con algo positivo al respecto. Después Rebeca en la escalera dice, bueno, pongamos primero las sugerencias. Y en este caso, respecto de la evaluación formativa, podría decir, sugiero que puedas pensar si es solo un proceso. Ese proceso tiene un inicio y un final. Sugiero que puedas volver a pensar lo que escribiste y ver si podés ampliarlo, hacerlo más claro, ¿no? Ahí viene como una sugerencia. Esta sugerencia es real a lo que se vio en la clase, ¿sí? Y después, la verdad que no tengo preocupaciones al respecto, pero sí podría poner en este caso algunas preguntas, ¿no? Me pregunto, ¿ese proceso comienza y termina solo en la evaluación formativa? ¿Es parte de un proceso más amplio? ¿Es, es un proceso acotado? ¿Es un proceso que acompaña a otros procesos mayores? Esa sería como esta pregunta que yo podría hacer para invitar a reflexionar sobre eso. Viene la valoración. Yo valoro la palabra proceso, pero sigo pensando en qué es para vos un proceso. ¿Estás segura de que esa es la palabra correcta para definir la evaluación formativa? Y por preguntas aclaratorias, tal vez yo había tomado, por ejemplo, si hablamos del proceso como un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno, en este caso, ¿la evaluación formativa es un proceso aislado? Entonces, ahí empezaría como a trabajar en esa reflexión o esa necesidad de profundizar que tengo respecto de la evaluación formativa, participando en lo que se había solicitado, ¿no? Este fue como un ejemplo para decirles cómo se construiría, pero al mismo tiempo seguimos trabajando sobre qué significa la evaluación formativa. Yo no estoy calificando en mi devolución, ¿no? Pero sí estoy haciendo sugerencias que indudablemente hacen acercarse al objetivo, porque el objetivo era una definición personal, ¿no? Hola María Belén, ¿cómo estás? Bueno, yo sigo, les digo por ahí no vuelvo y después ustedes en todo caso retoman desde donde comenzamos viéndolo en Classroom para un poco poder darle continuidad a lo que venimos conversando. Entonces, trabajar sobre las devoluciones tiene mucho que ver principalmente sobre cómo le ayudo al estudiante a generar estrategias para alcanzar el objetivo. Voy a volver a compartir, a seguir compartiendo, para tomar otra y podamos hacer otra escalera de retroalimentación. Por ejemplo, quiero ir a alguna que no diga procedimiento, proceso. Esta, mire, vamos a hablar de esta que en cuanto a algunas de ustedes participando en Classroom, pusieron que la evaluación formativa tiene que ver con recopilar evidencias de un proceso. Entonces, si tuviéramos que construir una devolución formativa al respecto, a ver, en este caso, estamos construyendo devoluciones o haciendo una retroalimentación realmente a un alumno adulto, ¿no? Indudablemente que no podría en este caso trabajar con un alumno más pequeño, o sea, obviamente adaptado a la edad, pero la estructura en sí de esa devolución, de comenzar por algo positivo, de hacer sugerencias,
de hacer preguntas, de valorar, ¿no?, lo transitado hasta el momento del proceso, no cambia. En el nivel inicial, por ejemplo, no las harías de manera escrita, siempre la retroalimentación se va haciendo de manera oral. Las retroalimentaciones son parte de la sistematización que tiene que tener la evaluación formativa. La evaluación formativa es sistematizada. Tengo que tener muy claro el objetivo que quiero que ese alumno alcance, porque si no, no lo puedo acompañar en el proceso, ¿no? Por eso está planificada y entonces teniendo claro el objetivo, no solamente el docente, sino que tengo que ver cuán claro lo tiene el estudiante, ¿no? En ese acompañamiento puede ser que uno de los grandes problemas por lo que no se alcance el objetivo es no tener claridad en lo que yo le estoy pidiendo o planteando o la meta que le estoy pidiendo que alcance. Bueno, ahí vamos a tomar el tema de recopilar evidencias, ¿no? Entonces, intento de manera oral acompañar hoy a esta alumna adulta que respecto de la evaluación formativa de manera personal, la define como una acción de recopilar evidencias de un proceso. Y yo le sugeriría que, más que pensar en una acción, pueda pensar en una definición que me dé claridad sustantiva de esto, ¿no? Que no se defina con un verbo, sino que pueda definírmela de una manera un poco más calificándola, ¿sí? Como podría sugerirle, como procedimiento, como proceso, como circunstancia, ¿por dónde parece? Parece, y la pregunta sería, ¿te parece que recopilar es es en sí un modo de poder definir a esta evaluación formativa? Como dije antes, a lo mejor comenzaría por algo positivo, y si comenzaría por algo positivo, destaco que hayas tomado la palabra evidencia, ¿sí? Porque es una palabra de mucha importancia en este proceso de evaluación. Y la palabra proceso, ¿podrías reconstruir el inicio de esta definición personal? ¿Te parece que recopilar se antepone a proceso? Lo voy construyendo ahora un poco de manera desordenada, ¿no? Lo estoy haciendo porque lo voy viendo aquí, pero quiero acercarlos a cómo ayudo a llegar al objetivo, pero en realidad ayudo a la reflexión. No doy respuestas, no le digo en la situación problemática cuál es la respuesta, sino empiezo a preguntarle por el proceso que realizó, ¿no? Si le parecería, si existe otra forma, no le digo si está bien o está mal. Si bien como quien dirige el proceso tengo una certeza, ¿sí? Sé que hay cosas que evidentemente no son correctas, tengo que llevarlo a la reflexión para que el alumno lo reconozca. Y todo esto principalmente se construye en el hacer. Yo voy a aprender a hacer devoluciones en la medida en que las vaya ensayando y haciendo, ¿no? Bueno, en esta última, las preguntas aclaratorias, un poco lo que les venía diciendo, ¿no? ¿Será más importante recopilar recopilar evidencias? ¿O qué te parece la palabra proceso, ¿no? ¿La antepondrías? ¿Comenzarías por ahí? Porque si es un proceso, seguramente, eh, ¿qué está previo? ¿No? ¿Qué está antes a recopilar las evidencias? ¿Desde dónde estamos mirando esta evaluación? ¿Desde el docente? ¿Desde el alumno? Bueno, acá tengo mucho más preguntas para hacer. Cuando quiero orientar más, quiero llevar más, que se acerquen un poco más al objetivo, seguramente tengo un poco más de preguntas que hacer para ayudar a pensar. También tengo que ver que esas preguntas no sean muy amplias, ¿no? Que vayan bien focalizadas para que también ayuden y colaboren en el alumno. Miren, acá hay otra que dice, insisto, ¿no? Tomé una partecita, el inicio, lo principal de lo que cada uno había aportado. Y en uno de los aportes decía un instrumento. Entonces mi primera sugerencia diría,
Primero, celebro que hayas podido pensar en la evaluación de manera personal, porque en algunas construcciones no se veía esto, ¿no? Entonces realmente fue personal, no tomó un autor, entonces respondió a una parte de la consigna, se está acercando al objetivo, ¿sí? Primero porque lo hizo de manera personal, que es lo que se pedía. Y después la invitaría a definir instrumentos. Entonces, la pregunta podría ser, eh, me preocupa si realmente eh, conoces la definición de la palabra instrumento. Y si la buscamos, ¿m? ¿Te parece que con una definición o cuando te referís a instrumento, podemos realmente desde allí focalizar a la evaluación formativa? Bueno, en este caso yo le busqué la definición de la palabra instrumento porque también necesito elementos para hacer esa devolución, ¿no? Y decía, bueno, cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin. Entonces, y si consideramos el instrumento como algo de lo que alguien se sirve para hacer un fin, ¿te parece que allí podríamos desde ese lugar tomar a la evaluación formativa? Bueno, insisto que todo pasa por cómo voy construyendo esas devoluciones, ¿no? Para acercarme a lo que va necesitando la orientación que quiero darle al, al alumno. Si yo tuviera hoy tuviéramos que hablar en general, ¿no? De todas las definiciones que se construyeron en Classroom, eh, insisto que la palabra proceso cobró notoriedad, pero siempre de manera aislada, en la mayoría de los casos de manera aislada, ¿sí? Lo importante en la evaluación formativa es un proceso, pero forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, del aprendizaje y la enseñanza, o del acto de aprender y enseñar, como ustedes prefieran denominarlo, ¿sí? No es aislado, no se puede dar aislado. Realmente forma parte de un proceso mayor, un poco para orientar en esto. Entonces, indudablemente, lo anticipé antes cuando les decía que también es sistemático, es organizado, ¿sí? No se puede construir de manera espontánea, porque si no, no puedo acompañar, si no sé a dónde va a llegar, y tampoco puede llegar quien no sabe hasta dónde o hasta dónde se pretende que llegue, ¿no? Yo voy pasando, ustedes, quienes están participando, yo como no los veo porque estoy presentando pantalla, directamente abren su micrófono y participan sin ningún problema. Moni, ¿Sí? perdón que Ah, quiero decirles a todos que voy a estar con la cámara apagada, pero quisiera después al participar, obviamente porque estoy en la terminal de ómnibus, que me estoy yendo a Cruz del Eje a buscar a mi padre, así que, bueno, me tenía que venir, pero no quería interrumpirte hace un rato, pero quiero que sepas que estoy acá y que me salgo de la vaina por hablar. Así que cuando me dé la palabra... ya, si quieres, toma la palabra ahora, Silvia. No, me parece sumamente interesante la devolución que estás haciendo y que nos lleva a poner en tensión las palabras que usamos habitualmente y qué limitados nos encontramos para definir evaluación formativa. No podemos pensar a la evaluación de otra manera diferente a la que conocemos, y no encontramos palabras distintas que acompañen esto que no podemos definir, ¿no? No le podemos poner nombre, ¿sí? Porque la palabra evaluación ya está cargada de un montón de sentidos construidos a lo largo de la historia de la escuela, y bueno, entonces es un esfuerzo bastante grande de invención de algo nuevo. Está todo por hacerse, incluso resignificar estas conceptualizaciones en función de lo que no queremos que sea. Me parece que por ahí, sí,
para no repetirnos, ¿no? Porque si no caemos definitivamente en hacer lo mismo de siempre y transformar a la evaluación formativa en un instrumento diferente o uno más de los instrumentos de la evaluación sumativa. Bueno, eso es un poco lo que se me ocurría. Sí, genial. Gracias, Silvia. Ya saben, cuando quieran, porque yo como presentando no las veo, interrumpo. Esto tiene mucho que ver lo que decía Silvia con, ¿no? Cómo también el sistema se construye con la acreditación. Entonces, para acreditar, obviamente, había que evaluar, y para evaluar había que poner una nota, porque de eso depende la acreditación. Entonces, algunas veces decimos, bueno, ¿pueden coexistir la evaluación formativa y la evaluación sumativa? Y sí pueden coexistir, pero yo las integraría. Es algo muy personal. No, o sea, es imposible que en el seguimiento de un proceso que haga el docente de este tipo, acompañado por devoluciones, por retroalimentación, ¿no? No pueda después dar una acreditación al alumno. O sea, indudablemente puede después también de eso acreditar. Si tiene que ser con una nota cuantitativa, será con una nota cuantitativa. Y qué mejor explicación de esa nota que un proceso, ¿no? Entonces, a lo mejor, al revés de lo que por ahí hoy está poblando nuestras aulas, que es siempre la evaluación sumativa, y estamos empezando a dejar entrar algunos pequeños indicios de la evaluación formativa, hacer al revés, ¿no? Darle protagonismo a esta y a través de esta evaluación poder acreditar, porque indudablemente el logro de los objetivos nos hablan de un aprendizaje logrado, de un diseño curricular cumplido y de entonces una acreditación a poder otorgar. Indudablemente ni el sistema ni nosotros estamos preparados para eso, porque nos cuesta mucho, ¿no? Decimos que evaluar es valorar, y sí, pero en la evaluación sumativa, evaluar es acompañar, y es acá un poco en lo que decía Silvia, ¿no? Tenemos que salir de la rigidez de la palabra evaluación. No necesariamente tendríamos que llamarla de otra manera, pero bueno, es complicado. Estamos formados en un sistema de otra manera y nos cuesta esto, además de la sistematización y la experticia que esto exige, ¿no? El construir, cómo acompañar, cómo hacer estas retroalimentaciones formativas. Si la retroalimentación no es formativa, es una nota casi, ¿no? Cuando no acompaña que el otro pueda seguir el proceso para alcanzar el objetivo. Bueno, en otra instancia, sí, en otra instancia, planteamos en Classroom, sí, sí. Se me ocurre con esto que estás diciendo que es un dilema similar al de contenidos y aprendizaje. O no es similar, sino que es parte del mismo dilema, ¿no? O sea, porque ¿cómo podemos medir los aprendizajes? Por eso terminamos haciendo evaluaciones que midan contenidos. Y tenemos planteamientos y objetivos que están vinculados a los aprendizajes o el desarrollo de capacidades fundamentales. Por lo tanto, me parece que es sumamente importante que pongamos en tensión todos estos conceptos que hacen a nuestra cultura de lo escolar, porque es allí donde están las dificultades en relación a superarnos, a crear otros escenarios posibles donde la evaluación no sea sumativa. Y yo creo que la evaluación formativa no puedes convivir con la evaluación sumativa. Tendría que ser otro escenario. Ahora convive porque no la entendemos, pero yo creo que tendría que crear otro escenario. No es el pero también en ese otro escenario tendría que ser, tendríamos que superar esta concepción contenidista que tenemos, o no concepción, sí, puede ser concepción continuista del diseño curricular, porque es una concepción, ¿no? Porque el diseño curricular está planteado en aprendizaje, solo que nosotros los leemos como contenidos. Y bueno, y esos son dilemas de una escuela que está verdaderamente en transición, ¿no?
que se está pensando a sí misma. Podría decirse que transitamos nuestra propia evaluación formativa, ¿no? Y no podemos transmitir lo que no tenemos adquirido. Entonces también, ¿no? Entramos en esa posibilidad de tener que reflexionar para poder realmente producir el cambio. Bueno, siguiendo con esto entonces, en Classroom después planteamos ver el video del profesor que cuenta un ejemplo concreto con sus alumnos, que habla muy bien sobre la evaluación formativa. O sea, más que lo que hace el profesor Pedro Ravela, es acercarnos un poco a lo que diríamos es en sí el desarrollo de la evaluación formativa ya en clases, ¿no? Como él la ve con sus alumnos, en la práctica misma. ¿Por qué? Porque habla un profesor, ¿no? Entonces, le ponía, contextualizamos o las desafiaba, el desafío era contextualizar una instancia que pudieran plantear en donde ustedes se desempeñen en su rol docente sobre contarnos cómo podrían hacer para plantear una evaluación formativa. Entonces, hubo varias, les quiero contar que, por ejemplo, una era una jornada por un mundo mejor, que se llama en un colegio, en donde los alumnos hacían un proceso y llegaban a esa jornada mostrando el resultado. Por ejemplo, una de las, puse acá un ejemplo para que también lo tuviéramos claro todos, era la construcción de bancos del patio con ecoladrillos. Entonces, todos los alumnos estudiaban, otros hacían el procesamiento de la basura, ¿no? Por eso se llamaba una jornada Un Mundo Mejor, en donde la colega que reflexiona sobre esto, ella lo pone como una instancia de evaluación formativa, porque, bueno, el objetivo sería llegar a la jornada y los chicos iban haciendo un proceso en el que el docente podía observar y acompañar. Después hay un ejemplo desde la gestión, entonces nos comparte que luego de realizar la revisión de una secuencia didáctica, por ejemplo, con cada uno de los docentes se realiza un diálogo y allí se hacen preguntas en por qué seleccionó actividades, por qué no seleccionó otras, por qué utilizó esos recursos, qué tuvo en cuenta a la hora de pensar la propuesta. Y después se realizan sugerencias y se brindan algunas estrategias que podrían potenciar su práctica. Las leo y después vamos analizando algunas. En el aula, dice, mis alumnos en el área de lengua o ciencias leen producciones de sus compañeros y hacen sugerencias, principalmente sugerencias de pusiste un punto y después no empezaste con mayúscula, repetiste muchas veces la misma palabra. En el área de matemática mostramos diferentes maneras de resolver una situación, ya sea aritmética o de geometría, y entre todos llegamos a la conclusión de cuál es la más conveniente en cada caso. No borramos lo que ya hicimos, sino que al lado ponemos lo que podemos tener en cuenta para la próxima vez. Otra instancia que comentaron fue en una clase de historia, estudiando el tema de guerras mundiales, sus alianzas, países involucrados, etcétera, surge la triste realidad actual del conflicto bélico entre Rusia versus Ucrania. La propuesta formativa es dividir el curso en dos bandos, un grupo de Ucrania y otro de Rusia, y económica y políticamente hablando, manifestar por qué están en guerra. Luego imaginamos un hipotético escenario de una posible tercera guerra mundial atendiendo a este conflicto actual. Se evalúa el proceso de cada alumno tomando nota de sus opiniones y manifestaciones en el grupo. Bueno, voy a intentar hacer alguna retroalimentación, un poco en la línea que venimos. Miren, como no deja de tener la evaluación un juicio de valor, ¿no?, que nosotros ponemos sobre eso, siempre digo que tantas personas como corrijan una misma evaluación, un texto, trabajen sobre algo y pretendan hablar de eso, van a ser tantas las diferencias que se van a encontrar, ¿no? Entonces, por ahí ustedes no opinan igual que yo en una retroalimentación, en este momento, por ejemplo. El tema es que siempre prima nuestra subjetividad, ¿no? Por ahí más que tratamos de ser objetivos. En este caso, no es tan claro el planteo del objetivo al que queremos llegar, pero bueno, lo podemos tomar desde la consigna de lo que venimos hablando, en realidad sobre la evaluación y cómo la venimos trabajando y reflexionando, ¿no? Fíjense con el tema de la jornada de Un Mundo Mejor,
yo le preguntaría a la docente, la colega cuando lo plantea en Classroom, la desarrolla más, cuenta un poquito más cómo es la jornada, ¿no? Entonces, realmente iría a la pregunta de cómo se trabajó de manera individual para llegar a esa jornada, ¿no? Cómo fue el proceso individual de cada uno de los alumnos. Todos lograron, por ejemplo, los que trabajaron con Ecos Ladrillo, llegar a poder alcanzar el objetivo. El objetivo era simplemente fabricar los ecoladrillos. Ella plantea, ¿no?, que hay todo un trabajo previo de muchas áreas, o sea, sabemos que es más. ¿Qué me faltan a mí? Elementos del proceso para decir si realmente en este proceso podemos hablar de haber generado unas diferentes instancias para trabajar en una evaluación formativa. Es muy potable, ¿sí? Llegar a una jornada, a una exposición, pero el objetivo no es en sí la jornada, sino los aprendizajes logrados a lo largo de esa jornada, cómo se trabajaron la retroalimentación en los procesos de cada alumno. Por eso le digo, en este caso yo no tengo muchos elementos para hacer una retroalimentación. Desde la gestión, acá tengo un poquito más de elementos generales, ¿no? No vamos a la particularidad, pero es la retroalimentación una característica, no una característica, sino una actividad muy potente para trabajar desde la gestión con los docentes. Y en esto que yo les decía recién, del modo de una buena comunicación, de generar una empatía, tiene mucho que ver en el trabajo de quienes gestionan las instituciones con los docentes, ¿no? Es casi imposible hacer una devolución en este caso, creo que hablan de una secuencia didáctica, no estando o no pudiendo hacerla de manera conjunta con quien la elaboró, ¿no? Porque hay en el escrito muchas instancias que no se llegan a describir, entonces queda en el camino algunas situaciones por resolver. Esto es un poco, lo ideal es hacer esta retroalimentación leyendo juntos primero la propuesta que hace la docente, ¿sí? Y después siguiendo hasta la misma escalera, podríamos hacer sugerencias, después pasar a me preocupa, en este caso me preocupa, por ejemplo, podría decir que planteaste algunas actividades previas a las que, o que no van en la misma línea del resto de la unidad, por decirles algo, ¿no? De esta unidad que se haya generado. Valorar el trabajo, valorar lo que se hizo, valorar los recursos que se usaron. Y después sí, todas las preguntas, ¿no? Que puedo hacer para que me aclare algunas propuestas de las que hace. Siempre pensé en este caso, en la planificación como una toma de decisiones, ¿no? Entonces, hay cierto respeto en la producción del docente, pero también hay cierto acompañamiento. También he visto planificaciones tachadas y es como ir, ¿no? Negar una producción de un colega, porque más allá de estar en la gestión, uno siempre es docente también. Entonces, es mucho el cuidado en la devolución, pero es muy bueno acompañar en el proceso y lo construimos de nuevo y empecemos por acá. ¿Y cuál es el objetivo? Ayudar a ver a dónde quería llegar, ¿no? Que por ahí es lo que no está claro, entonces tampoco va quedando claro cómo llevar al alumno por ese proceso que se pretende en este caso, en una secuencia didáctica, porque no está claro el objetivo, o por ahí muchas veces la falta de coherencia de ese objetivo. Entonces no está en quien está gestionando, en este caso, en dar o sugerir actividades, sino en ayudar a reflexionar sobre las que están y poder propiciar la instancia de mejorar eso, ¿no? Esto muy desde la gestión. Moni, perdón ¿Sí? que te moleste. No, Hay alguien que en el grupo de WhatsApp te diciendo que no puede entrar. No sé si le tenés que dar acceso. sí, lo que me pasa es que cuando yo estoy compartiendo no veo, Ah, bien. no puedo ver que me piden, a ver si quiere entrar ahora, le pedís que intente acceder, porque yo no los veo Bueno, cuando están intentando. entonces acá les digo. Yo voy a dejar Sí, de presentar. estaba compartiendo pantalla la profesora, así que intenta de nuevo que ahora te abre.
te abre, digo, no sé si vos le abrís o le cerrás Sí. o le habilitás o le... Hablando de los términos. Claro, te abre la puerta. Sí. Sí, cuando comparto pantalla no me permite ver, yo siento por ahí que hace un ruido como que Claro, está no pidiendo podés poner autorización. que entren e ingresan directamente, A ver Moni. si yo lo tengo. No, yo no tengo. Yo creo que como coanfitriona, que quedaste anfitriona, Sí. debes poder hacerlo. Claro, porque ahora no hay nadie que esté intentando ingresar. Ahí dijo ella que ya intentaba de nuevo. Ah, bien. Sí, porque yo estoy intentando y no. A ver si yo puedo hacer configuración. Sí, yo lo estoy buscando y no. No, yo no lo tengo habilitado. A ver, acá. Acá permitir a todo el mundo. Ese. No, pero es activar el micrófono, compartir su pantalla o enviar mensajes al chat y está todo habilitado. Ah, bueno, Sí, bueno, no. Bueno, seguimos. seguimos, sí. Sí, no estoy viendo que Cuando entre. sientes, cuando sientes el ruidito que seguro que te sale, fíjate. Claro, eso es lo que voy a hacer. Sí. Bien. Ahí está, mira. Admitir. ¿Ahí ingresó? Sí, por lo menos la admití, Ah, pero no la veo, buenísimo. pero no, Ahí ahí está, está, ahí está. ahí está, sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué Hola, tal? buenas tardes. Disculpa. Recién llego, no pude unirme al horario de vida. No Está hay bien, no hay problema, no hay problema. problema. Bien. Bueno, entonces Bueno, seguimos. Moni. Dale, gracias. Muchas gracias. No, por favor. Un segundo que. Bien, ahí está. Bien. Entonces, eh, quería retomar, bueno, ya habíamos hablado desde la gestión y ahora este ejemplo en donde decían en el aula mis alumnos en las áreas, perdón, de lengua o ciencias, leen producciones, bueno, de sus compañeros. Nosotros también hablamos en esta evaluación formativa de la coevaluación, ¿no? Cómo puedo trabajar con otros, en este caso, estudiantes. En realidad, si tuviese que construir de manera un poco desorganizada en este momento una retroalimentación para esta participación, mi primera sugerencia sería por ahí volver sobre textos que expliquen o expliciten un poco cómo se construye esta coevaluación eh, entre compañeros, por ejemplo, o entre estudiantes, o entre colegas si fuesen docentes, ¿sí? Eso, por ejemplo, lo trabaja mucho en el material que les compartí de Rebeca Nijoy. Si tendría que plantear una preocupación o algunas preguntas, mis preguntas serían eh, si mostramos diferentes maneras de resolver, por ejemplo, la situación problemática, ¿sí? Y llegamos a una conclusión entre todos que una forma de llegar al resultado es más conveniente que otra, no estamos trabajando sobre las posibilidades individuales de cada uno de llegar. ¿Sí? ¿Es bueno compartir? Sí, es bueno compartir cómo llegué, pero no sé si es tan bueno hablar de que una posibilidad es más conveniente que la otra. Ejemplo, primaria, la división con la resta y sin las restas benditas. Hay alumnos que por más que el procedimiento sea mucho más largo, se sienten más seguros y pueden hacerlo escribiendo la resta cuando hacen el algoritmo de la división. Y hay otros que no necesitan hacerlo. Entonces, si llegan al resultado, ¿podemos nosotros decir que uno es más conveniente que el otro? Si estamos hablando de alcanzar un objetivo,
Si estamos hablando de generar mis propias posibilidades, que yo pueda encontrar la manera de alcanzar ese objetivo. Entonces, aquí invitaría a pensar eso, a reflexionar de nuevo, a volver sobre eso, ¿sí? Esto de podemos tener en cuenta para la próxima vez. Y a lo mejor sí, a lo mejor viendo la producción de mi compañero, descubro que el camino que él tomó para llegar a mí también me sirve y me acorta el tiempo y me genera menos complicaciones. Y a lo mejor no, ¿sí? Entonces, no hago un planteo general de esta es la solución adecuada para llegar al objetivo. Si tengo que todo el tiempo recalcar, este es el objetivo. Y después ves por dónde llegamos. Una de las cosas, una de las posibilidades, perdón, de la coevaluación es ver que no solo hay una manera de alcanzar ese objetivo, ¿no? Y que podemos llegar de otras. Y también descubrir que el modo en que lo hizo, en este caso, mi compañero, el estudiante que estaba al lado, con el que trabajé, no es la mejor manera para mí de hacerlo, ¿no? Y descubro otras. A lo mejor sí descubro que, en este caso, cuál era el resultado al que había que llegar. Y sé que del modo que yo lo hago, también puedo llegar y produce también una satisfacción especial. ¿Qué valoro? Y valoro que se está acercando esta propuesta a lo que pretende ser la evaluación formativa, pero que aún está muy contaminada por la evaluación sumativa, ¿sí? Que hay que todavía desprenderse mucho de esa concepción. Y algunas preguntas aclaratorias tendría que ver un poco con lo que les decía recién, ¿no? ¿Por qué es necesario, por qué sería más conveniente una conclusión que otra? ¿Cuándo una conclusión es más conveniente? Tomo solo ese pedacito, podría tomar muchos más, ¿sí? Hacer muchas preguntas más. En esto también me sirve este ejemplo para, en el tema de la retroalimentación, cuando hay mucho por reflexionar, bueno, apunto de a poco, ¿no? Por la característica que creo que es sobre la que más hay que trabajar y después en otra instancia continúo con las otras. No hago una retroalimentación cargada de cosas para reflexionar, porque es casi un decir, empecemos de nuevo, y no es la idea, ¿sí? La idea es desde acá, ¿cómo sigo? Y como yo no quiero acompañar ese camino y no quiero que se siga desviando del objetivo, entonces voy acompañando de a poco, porque en este caso podríamos ver muchas otras instancias de la propuesta para trabajar. Me focalicé en esto para darles un ejemplo. El de la clase de historia es muy parecida a la propuesta anterior, ¿sí? Yo diría casi que es un planteo de una actividad innovadora y muy actualizada y que tiene que ver con un contexto real, pero como está descrita, debería acercarse de otra manera para que a mí me sirva como una instancia de evaluación formativa. Miren, en la evaluación formativa yo le tendría que decir al alumno, mira, este es el objetivo, ¿sí? Y fíjate por dónde querés ir para alcanzarlo. Entonces empiezan los planteos y empiezan las devoluciones o las retroalimentaciones para acompañar ese proceso. Eso en manera muy general, ¿no? Planteárselos. Bueno, ensayando una retroalimentación para esta instancia, la primera sugerencia sería también volver a pensar en cómo estamos describiendo desde los contenidos que hemos trabajado, inclusive y los tenemos allí en el aula, a esta evaluación formativa. Después me preocupa y me pregunto, y siempre voy por el me pregunto, ¿no? Me pregunto si esta propuesta me permite acompañar de manera individual a cada alumno o como está planteada de manera de grupos, el acompañamiento que hago es grupal, ¿no? Entonces, cuando el alumno se une al resto, no sé si está haciendo el proceso que necesita para lograr el objetivo, ¿sí? La instancia grupal de la evaluación formativa pasa mucho por esta coevaluación, por cómo miro lo que hizo
Me acuerdo que cuando lo que hizo mi compañero, perdón, termino esta idea, lo que hizo mi compañero para ver si yo puedo ir por ese camino o puedo tomar otro, pero que además es posible alcanzar el objetivo. Cuando hacíamos el planteo y veíamos la diferencia de la evaluación sumativa con la evaluación formativa, en algún momento planteamos este tema de que es individual la instancia. Después puedo hacer una coevaluación, pero en sí responde a un proceso personal para alcanzar ese objetivo. Eso no quiere decir que lo hago aislado, ¿sí? Que no se entienda eso, sino que es un poco respetando el propio proceso. Proceso que en la retroalimentación me tiene que ayudar a conocerme, cómo a mí me resulta más fácil, más sencillo transitar ese camino para el logro del objetivo. Y bueno, este fue el último de los ejemplos que plantearon, ¿no? Después, por último, hicimos en la clase, la idea era trabajar sobre qué era para cada uno de nosotros la retroalimentación, ¿no? Y fueron hasta ayer que yo construí este recurso, había 8. Entonces los tomé a los 8. Uno de ellos dice, de ustedes, dicen, puedo decir que son instancias que permiten un enriquecimiento a través de la apropiación y el compartir de los procesos de aprendizaje. La retroalimentación formativa es un proceso que se genera a partir de la información que obtenemos sobre el desempeño de nuestros alumnos. Un proceso que se... La retroalimentación formativa es el proceso que se genera a partir de la información. Ay, miren, para que se logra, acá. Los objetivos del aprendizaje. La retroalimentación formativa es un proceso de comunicación donde se da cuenta del desempeño de los estudiantes para alcanzar los objetivos de los aprendizajes, del aprendizaje. Voy a tomar de esta primera diapositiva, la última, por ejemplo, en donde dice la retroalimentación formativa es un proceso de comunicación donde se da cuenta del desempeño de los estudiantes para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Entonces, si quisiéramos seguir la escalera de retroalimentación, lo primero sería hacer algunas sugerencias. Mi sugerencia sería pensar si en sí la retroalimentación es un proceso. Nos pasa lo mismo cuando hablábamos al principio, ¿no? ¿Es la retroalimentación formativa un proceso? ¿Es un proceso aislado? ¿Es parte de otro proceso? ¿No? Trabajar principalmente eso para poderla visualizar. ¿Y qué me preocuparía y qué me pregunto al respecto para construir esta retroalimentación? Me preocupa el tema de dar cuenta del desempeño. ¿Es eso lo que busco cuando retroalimento? Le estoy dando, entonces, a ver, yo docente, estoy realizando una retroalimentación para dar cuenta del desempeño de ese alumno o estoy retroalimentando para que vuelva sobre lo que ya realizó y pueda reflexionar y continuar avanzando. Entonces, me preocupa eso, el dar cuenta. ¿Sí? ¿Pensarías de otro modo esta palabra? ¿Alguien abrió el micrófono para hablar? Sí, yo. Sí. Lo primero que me surge, no solamente en esto, sino lo que has venido mostrando de las compañeras, lo que han planteado, es el lugar de la enunciación de la retroalimentación. ¿No? Y me parece que eso es re importante con respecto a la evaluación formativa, pero también con respecto a una construcción de saberes más horizontales, que corra del lugar de autoridad al docente para acompañar a la par en la construcción de los aprendizajes
en la construcción, en el desarrollo de las capacidades. Y ese creo que es importante plantearse desde dónde yo estoy, en esta escuela, que yo, a dónde estoy. Si yo mido el desempeño, yo tengo estoy parada en la autoridad del saber. Puedo decir cuánto ha logrado este estudiante. Y creo que esto que vos estás planteando ahí de la coevaluación es parte de la retroalimentación. Eso, cuando se da este diálogo, lo vamos a poner en términos dialógicos, que es la retroalimentación, el docente y el estudiante dialogan sobre los objetivos planteados y pueden llegar mutuamente, porque a lo mejor en ese diálogo me doy cuenta que mi planteamiento de la consigna puede haber sido confuso, ¿no? Entonces, creo que si hay algo que tiene la retroalimentación es ese componente dialógico, que es el criterio, digamos, es lo que le da el sentido crítico. O sea, a veces decimos en una evaluación siempre es necesario tener claro los criterios de evaluación. Bueno, en la retroalimentación, desde mi perspectiva, ¿no? El criterio es el diálogo y el criterio que está por debajo del diálogo es la supresión de las jerarquías en los niveles de aprendizaje, en los niveles de saberes, ¿no? Es re difícil eso, porque ya de por sí estamos en una escuela jerarquizada donde nosotros estamos en una posición de jerarquía sobre los estudiantes y sobre nuestro estado los equipos de gestión y sobre los equipos de gestión los equipos y así sucesivamente hasta el infinito y el más allá. Tenemos por encima todos eso. Pero somos nosotros en este nivel más bajo del cotidiano escolar donde podemos generar las transformaciones en relación a la horizontalidad de la construcción de los saberes y por lo tanto en la horizontalidad de la evaluación, que sería esta instancia de retroalimentación con un sentido dialógico, ¿no? Nada, eso nada más. Exacto, gracias Silvia. Es así, si hoy tendríamos que definir a la retroalimentación usando las palabras de Silvia, personalmente hablaría que es el diálogo pedagógico. Le pondría la palabra pedagógico para sistematizarlo, para no dejarlo al libre albedrío, digamos, ¿no? El diálogo pedagógico que está dentro del proceso de la evaluación formativa. Algo muy personal, ¿no? Lo que les estoy diciendo, no es una definición de autor, sino como a lo mejor lo hubiese planteado en esta actividad. Bueno, sí, Moni, y creo que justamente tenemos la autoridad y ahí sí hay que recuperar la autoridad pedagógica que tenemos como educadores para darle sentido a las teorías desde la práctica. Por lo tanto, si sos autor, como yo soy autora de lo que yo dije, es autores de pensamiento, y como los chicos también son autores de pensamientos en las producciones que realizan los chicos y las chicas. Digo, en eso tenemos también que deconstruirnos en esta experiencia de lo jerarquizado del conocimiento escolar, ¿no? Esa teoría que tenemos sobre la evaluación formativa tenía que pasar por nuestro tamiz, porque la experiencia la tenemos nosotros en este nivel del cotidiano escolar. Por lo tanto, yo valoro y tu definición de evaluación formativa es la que tiene autoridad pedagógica, digamos, en este momento que estamos acá reunidos. Y ojalá que lo puedas escribir. Me vivís amenazando. Cuento que Silvia me amenaza con que escriba siempre. Y como soy docente en el fondo de mi alma siempre, nos cuesta un montón escribir. Pero lo voy a hacer. Impulsada por Silvia y acompañada. Sí, estaría buenísimo. Sí. Y por las producciones y todas estas ideas que nos enriquecen, o sea, yo las he leído en el aula y
Hay realmente alguien más que quiere entrar. Ay, sí, a ver, qué incómodo que es cuando comparto y... Ahí está. A ver, no, ahora no la veo. Le digo que intente ahora, así Sí, va a estar. por favor. La profe te está esperando. Sí, la espero acá. Se me dice esperando a alguien que te acepte. Bueno, esperemos. Qué pena que Eh, cuando estoy compartiendo se me pasa, no hay forma de verlo, no puedo cambiar ni el diseño de la pantalla para ver. Ya lo probé. A mí me pasó lo mismo. Me decía, Claro. esperando que alguien a ver, ¿querés pasarme el PowerPoint? ¿Lo comparto yo? ¿Lo Ah, podré bueno, compartir? sería genial. Estás con ¿Desde el teléfono se puede compartir? Yo creo que sí. A ver. Nunca compartí desde el teléfono, pero Sí, compartir pantalla, sí, bueno, pásamelo, yo lo si comparto. nos dan un segundito, Así vos podés habilitar el ingreso. claro, es una pena la gente que se va quedando afuera. Dime un segundito. Pásamelo por el WhatsApp. Sí, ahora otro paso. Qué maravilla el teléfono. Qué bárbaro. Ahora se está abriendo recién mi WhatsApp en la computadora y te lo paso. Bueno, Sí, cuesta. les digo Ahí que está. yo me vine una hora antes a la terminal No, te equivocadamente equivocas. porque para mí ya era la hora. Por eso casi que salí corriendo pensando que llegaba. Y cuando llego acá me dice el señor, pero falta una hora. Mirá vos. Así que ahora estoy acá tranquila pudiendo colaborar con vos. Ahí te lo mandé. Bueno, Ahí. Acá ni todavía. ahí estamos. Ya lo abrimos. Estamos en la diapositiva 12, cuando vos después compartas. Bueno, Hola, Juliana. Hola, buenas ¿Cómo tardes. ay, estábamos pudo dejando entrar, afuera? qué suerte. Afuera. Sí, hace de las 6:20 y no me dejaba ingresar. No, porque como yo estoy compartiendo pantalla, no me muestra Ah, las personas que quieren ingresar, entonces no las podía ver. Ahora lo bueno. estamos solucionando. Disculpas, mil disculpas. No, por favor, nosotros nos tenemos que disculpar. De todos Gracias. modos, sabes que esto después lo subimos Sí, a Classroom y vas a poder ver la parte que bueno, no muchas pudiste gracias. compartir. No, por favor. Sabes que no sé cómo puedo buscar. Se no te dice dejar, estoy compartiendo, pero no sé cómo busco. Ahí dejé de compartir. Sí, veíamos tu teléfono y lo vimos al Power, pero Las no se personas abrió. verán el contenido. Ah, ¿lo vieron? Sí, lo vimos, pero después se dejó de ver. Ahí vemos, no vemos el Power. No. ¿Cómo miércoles era, che? A ver, si alguna me puede ayudar con indicaciones, porque nunca lo hice yo desde... Bueno, si no sigo yo, Silvia, no te das problema. Sí, el tema es que me da apuro que sé que no pueden Claro, ingresar. claro. Igual ya creo que son las 19:11. No sé si Bueno, muchos más van a ingresar. ¿Vos qué sí, opinas? seguí vos ¿Sí? nomás, porque no sé Bueno, cómo hacerlo. gracias por el Ya intento. voy a intentar aprender. Y yo con el celular no te puedo ayudar porque nunca lo hice tampoco. Yo tampoco nunca lo había hecho, así que Claro. por eso, pero bueno. Y Bueno, cuando apretás presentar ahora, ¿qué te dice la pantalla?
No, me dice dejar de presentar, pero a ver, espérate que vamos a intentar de nuevo. Bueno, a ver. A ver. No, no, nada, Silvia. Ahí dice que estás presentando. Pero no veo, No, pero no me da vemos, la opción de, claro, nos vemos nosotros, digamos, no vemos el Power. claro, no sé, no tengo idea cómo hacerlo, sinceramente, chicas, perdón. Bueno, no, deja de presentar vos y seguir. ¿Sigo Ah, yo? estoy presentando todavía. Sí. Sí, Ahí está. Ahí está. Bien. Ahora voy yo. Bueno, Silvia, ¿me acá. lo querés pasar a mí al WhatsApp? A ver si yo lo puedo hacer. Pásalo, a ver. Lo paso al grupo porque no sé si tengo tu teléfono. Dale, dale. Bueno, genial. Bueno, seguimos. Buenísimo. Y va pasando, Qué y va pasando. bien. Sí, qué bien. Sí, la tecnología es algo sumamente Es increíble. increíble. Bueno, ahí está. Ahí lo pasé. Bueno, ahí lo abro. Lo estoy abriendo. Negrito, estoy en una clase. ¿Te llamo después? Sí, eso. ¿Podés, Mabel? Estoy en eso. Ah, Estoy en Seguimos, eso. seguimos esperando. podremos seguir hablando de la evaluación formativa. Exacto, la verdad. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ah, mira qué bien. Muy A ver, bien. en la Bueno, 12 dijo la profe. en la 2. Bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, más o menos retomamos para recordar. Estábamos hablando de la actividad, la última actividad que que habíamos planteado en la clase virtual, que tenía que ver con qué significaba desde lo personal para cada uno de nosotros la retroalimentación, o cómo podríamos acercarnos a una idea o una definición de retroalimentación. En este caso, cuando uno se encuentra con las producciones, si tuviésemos que ensayar una retroalimentación y teniendo en cuenta la consigna, también podríamos tener en cuenta esto de que fuese algo personal y no tan tomado de algunos autores, ¿no? Entonces allí, si fuese que nos encontráramos hasta con una definición más de autor, en que uno se da cuenta por el tipo de vocabulario, la retroalimentación en primera instancia sería: sugiero
que si acuerdas con el autor o con las líneas de un autor que tomaste, puedas explicarlo o darle forma desde un lenguaje más personal y no tanto desde un autor, que uno también puede tomar y adherir a un autor, pero en este caso, bueno, se hacía un planteo más desde lo personal. Y esto tiene que ver, obviamente, con un objetivo que por ahí no está claramente planteado en la actividad, porque no era la idea en este caso trabajarlo así desde el planteo de un objetivo, pero es en sí podernos hacer amigos del vocabulario que forma parte de la retroalimentación en este caso y en sí de todo lo que los elementos constitutivos de la evaluación formativa. Bueno, en este caso, los 4, yo les decía en general fueron 8, las participaciones que hubo hasta ayer, y en unos dicen, al hablar de retroalimentación, se me viene a la mente la idea crecer, ampliar, fortalecernos a partir del análisis crítico de lo realizado. Entonces, si yo quisiera hoy ensayar una retroalimentación al respecto, lo primero que haría es valorar el hacer un planteo desde lo personal, pero acá, en esta instancia, en esta redacción, no me define lo que venimos hablando de la sistematización de esta evaluación formativa. ¿Por qué? Porque en este caso siempre son 2 los integrantes de esta situación de retroalimentación, ¿no? Y digo 2 porque no digo docente y alumno, porque un poco siguiendo la línea de Silvia podría ser hasta al revés, ¿no? Encontrar en el alumno una retroalimentación al docente, pero además también venimos hablando de esta coevaluación entre pares. Entonces, la idea de crecer, ampliar, fortalecernos a partir del análisis crítico de lo realizado, no deja de ser significativo el planteo, pero sugiero poder acercarlo más al ámbito académico o al ámbito escolar, ¿sí? Para encontrarnos en el contexto en que nos desempeñamos. Pero en general la idea es muy rica, entonces es lo primero que valoro, ¿no? Porque esta idea de crecer, de ampliar lo que se ha trabajado, de fortalecer y del análisis crítico. Obviamente, si bien el análisis no es propio de quien realiza solo la retroalimentación, sino que es la invitación a que quien la reciba pueda hacer un análisis de su producción. Después dicen, la retroalimentación es el instrumento que nos permite hacerle, ¿verdad? hacerle llegar al estudiante nuestra observación sobre su producción. Acá también, entonces, la sugerencia pasaría por trabajar palabras como nuestra observación, ¿no? ¿Es nuestra mirada la que pretendemos poner en esa retroalimentación? ¿O es una invitación a la reflexión de su propia producción, ¿no? Trabajaría un poco esa palabra observación, no necesariamente sobre algo observado, también puede ser sobre algo expresado por el alumno. Y la observación yo sé que juega un papel también importante, porque ustedes lo han planteado en diferentes instancias, pero tiene mucho que ver, que también es importante que lo reflexionemos, en cómo llega a nuestras vidas escolares esta evaluación formativa en la época de pandemia, ¿no? Entonces parecía que todo tenía que ver con buscar que nos enviaran los alumnos estas pruebas. Esto tenía un nombre que hoy no me sale, que en este momento no me sale, lo tenía anotado, pero bueno, trabajamos mucho en todo lo que el alumno tenía que presentar, y a través de eso nosotros, como era una evaluación formativa, podíamos trabajar las evidencias, no me salía la palabra evidencia. Entonces, nos hemos quedado pegada a la observación por las evidencias. Esto no era puramente una evaluación formativa, fue un plan B de la pandemia que hicimos, ¿no? Intentando acercarnos a unos elementos o a algunos elementos de la evaluación formativa. Eso también lo tenemos que tener claro, porque
Es verdad que trabajamos con evidencia, ¿sí? Con lo que va construyendo el alumno en el proceso. Es real, pero no nos podemos quedar solo en esas evidencias y en esta sistematización que venimos diciendo que necesitamos hacer de esta evaluación, también tenemos que sistematizar esas evidencias. Pero hay mucho de lo que construimos rápidamente para salir adelante en la pandemia que no tiene que ver fuertemente con la evaluación formativa. Fue un acercarnos, ¿sí? Fue un acercarnos. Entonces quedó hemos quedado todavía que es lo más cercano que hemos vivido en esa construcción. Sí, Es una, fue sí, lo que pudimos hacer ante el contexto, exacto. ese poder que tenemos los seres humanos de adaptarnos a los cambios, ya sea climáticos, ya sea de vida, los cambios, bueno, eso fue una cosa mundial y nos tuvimos que adaptar a lo que teníamos y como lo teníamos. Exacto. Porque si teníamos un buen acceso a Internet, éramos unos privilegiados. ¿Cuántos estudiantes se cayeron del sistema educativo por no tener un acceso a Internet que les permitiera seguir avanzando en su formación? Más allá de que ahora estamos viendo y ahora estamos sufriendo lo que les dejó la pandemia. El estar todo el día encerrado o tirado sin hacer nada y como que les cuesta muchísimo el hábito de estudio, el tener que estudiar en casa, el tener que estudiar en casa fuera de las horas de colegio. A mí me pasa muchísimo que los chicos, ay, pero eso lo vimos la semana pasada, profe, y que no se pasaron. No, a ver, padres dije perfectamente que tenían que volver al hábito de estudio en casa. Todos los días iban a tener tareas y cosas para hacer en la carpeta. Y les está costando horror. Por lo menos yo lo veo en mi experiencia personal. Yo tengo una materia que, bueno, no es como para mucha retroalimentación, matemática. La matemática es una y no me puede venir un estudiante a plantearme otra forma de resolver el teorema de Pitágoras. Pero sí, le está costando muchísimo y yo creo que van a ser un par de años más hasta que los chicos y las chicas se puedan adaptar a lo que a la costumbre y al hábito de estudio del 2019 para atrás, lo que venía haciendo desde el 2019 para atrás, ¿no? Sí, Silvia. Ahí está saludando, Silvia. Sí, quería hablar. No, me salgo de la vaina por decir algunas cuestiones con respecto a lo que plantea Mabel, ¿no? Porque yo creo que no podemos volver al 2019. No debemos volver al 2019, de ninguna manera. Lo que pasa es que justamente la pandemia lo que trajo es esto de la virtualidad y el fácil acceso. Yo, por ejemplo, no tengo grupos, no tengo la costumbre de tener grupos de WhatsApp con mis estudiantes, pero estoy dando la clase, busco por internet ejercicios y cosas y situaciones problemáticas para desarrollar y se la paso, hago la captura de pantalla, se la paso a uno de los chicos, tengo por lo general con uno tengo WhatsApp, le paso a ese estudiante y ese estudiante lo pasa al grupo de ellos y en 5 segundos los chicos tienen en su teléfono la tarea que les quise dar. Y eso es fantástico, y antes del 2019 no lo teníamos, y en eso te doy toda la razón, Silvia. Sí, pero yo creo que es mucho más profundo porque tiene que ver con esto que hablábamos al comienzo de los contenidos y los aprendizajes, ¿no? Y pasar de una enseñanza basada en contenidos a una enseñanza basada en aprendizajes y en el desarrollo de las capacidades fundamentales es un ejercicio que nosotros los docentes tenemos que desarrollar. Un poco cuando planteábamos este trayecto con Mónica y con todo el grupo de formadores, nos proponíamos tener la experiencia de el acompañamiento, tener la experiencia de una evaluación formativa, la experiencia de construir proyectos basados, aprendizaje basado en proyectos, digamos, tener la experiencia, porque
porque si no chocamos con toda la estructura histórica de la cultura institucional de lo escolar que nos atraviesa y volvemos a repetirnos. Y lo que sí definitivamente ha cambiado es la forma en que los estudiantes, incluso nosotros mismos cuando estamos en condición de estudiantes, aprendemos. Y por lo tanto, esa realidad indudable no puede dejar de ser tenida en cuenta, porque nosotros mismos sabemos que ya no aprendemos de la misma forma. Las búsquedas, este aprendizaje del manejo del aula que vos estás explicando ahora, que es tuyo y es singular y que lo has hecho, bueno, es un manejo de aula contextualizado al momento histórico en el que vivimos. Si no lo hiciera... Cuando yo hablaba del 2019 para atrás, Silvia, me refería a que medianamente los chicos venían acostumbrados a que tenían que estudiar en casa y demás, y que ese hábito de estudio en casa les está costando mucho recuperarlo. A eso me refería con el del 2019 para atrás. Sí, ya sé, pero por ahí me parece a mí que también tenemos que replantearnos el tema de las tareas, porque también pretendemos que los estudiantes tengan una vida social, activa, que dejen el teléfono, que se reúnan con la familia, que hablen. Bueno, tendremos que mirar, a ver, de qué manera podemos organizar, digo, los tiempos escolares, los tiempos y los espacios de la escuela están impuestos en tela de juicio. Ya estaban antes, pero la pandemia los puso en evidencia de que había otras maneras, ¿no? Entonces, creo que una hermosa evaluación formativa para nosotros, es decir, nos permitimos imaginar otras formas de lo escolar. Una pregunta que sale de solamente mirar estas maneras de pensar retroalimentaciones, como lo comparte Mónica, ¿no? Pero esto mismo, Silvia, a ver, vos estás hoy en una terminal reflexionando con nosotros sobre el tema, o sea, tan simple como esto, ¿no? No totalmente. Recién antes. fui y me compré un café y lo pagué con Mercado Pago del teléfono también. Entonces le digo a la chica, pensó que era una loca, digo, ay, estoy maravillada, te estoy pagando a vos, estoy en una clase, todo. Exacto. La chica me miraba, ¿viste? Exacto, bueno, o sea, son aprendizajes y son cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. El cotidiano escolar también cambió. O sea, de eso creo que nosotros tenemos que sacarnos el romanticismo de la escuela, de la modernidad en la que crecimos, en la que nos formamos, y mirar el vaso medio lleno, que creo que está bastante más lleno de lo que nosotros creemos. Sí, realmente. Bueno, solo en esto, Mabel, una sola cosita. Personalmente, y lo podríamos analizar horas y capaz que podríamos trabajar la especificidad de la evaluación formativa en cada espacio curricular, a diferencia de lo que vos te parece, yo considero que sí lo podemos plantear desde la matemática. Indudablemente, esta sistematización de que venimos hablando tiene que ver con eso, porque es un planteo que no se puede hacer de igual modo en cualquier espacio. Pero sí considero que se puede hacer, obviamente, con la especificidad del nivel y la experticia en eso. Por eso es un poco lo que hablaba Silvia, no puede dejar no es tanto la jerarquía, sino el espacio pedagógico que ocupa el docente, ¿no? Desde cómo lo generamos, desde cómo lo sistematizamos, que es lo que decíamos no puede faltar. Bueno, pero para avanzar, miren, acá hay un comentario en donde dice: la retroalimentación es el instrumento que nos permite hacerle llegar al estudiante nuestra observación sobre su producción. Entonces, volviendo a la escalera que veníamos tratando de ensayar de Rebeca Nijovic, mi primera sugerencia sería, ¿desde dónde te pensás como docente para acompañar a este estudiante, ¿no? Porque fíjense que solo leerla por ahí nos manifiesta dónde está el docente o nos da indicios desde dónde se ve el docente y desde dónde, voy más abajo, se percibe al estudiante. ¿Qué me preocupa y qué me pregunto en esta retroalimentación? Primero celebro
celebro que la pueda tomar como un instrumento. Sí, es un instrumento y es parte de ese proceso de la evaluación sumativa. Miren cómo le vamos dando coherencia a los términos. Y, y este hacerle llegar al estudiante me preocupa y al mismo tiempo me lo pregunto si es un hacerle llegar o si la intención es que él la necesite, ¿no? Que no es como decir, toma, servite de esto, sino que diga, profe, señor, ¿cómo voy? ¿No? Esto es parte de esta cultura evaluativa que creo que hablamos en el primer encuentro. Necesitamos generar esta cultura. Tal es así de llegar a que el docente espere, el alumno, perdón, espere este momento, este espacio de diálogo, que ya lo venimos analizando así, lo venimos calificando así, en donde el docente me ofrece una orientación de acompañamiento en lo que yo voy desarrollando para alcanzar el objetivo. ¿Querías decir algo, Mabel? No, estoy No escuchando veía y que se movía. me estoy visualizando qué me pasa porque yo tengo un primer año y 2 sexto años en uno de los colegios que doy. Sí. Y sí, me visualizo en ese espacio de diálogo porque les doy ejercicios para hacer en carpetas. Y yo me siento y empiezan y hacen un ejercicio y vienen, profe, así voy bien, esto es así. Claro. Entonces Claro, justo ves que cuando son dijiste indicios. todo eso y me estaba visualizando en ese contexto, Exacto. que Y es lo les que esté generas, dando, o sea, por que eso les les digo esté dando que, ese espacio, sí. exacto, es lo que uno va generando en el estudiante, ¿no? Bueno, otra de ustedes aporta, es una instancia sumativa y formativa, valga la redundancia, en donde ya no se tiene en cuenta solo la evaluación final de una temática específica, sino todo el proceso y el seguimiento del estudiante en toda la trayectoria de los contenidos conceptuales y actitudinales. Tiene un montón de cosas para reflexionar, un montón de cosas para sugerir, preguntas para hacer, ¿no? Porque tienen una cantidad de términos sobre los que podríamos reflexionar un montón. Mi pregunta, primero, celebrar el vocabulario, porque ha intentado focalizar en un vocabulario muy pedagógico, sobre lo que venimos trabajando o cómo venimos hablando y calificando muchas instancias de esta evaluación formativa. Le preguntaría por qué la instancia es sumativa y formativa a la vez, para que me lo aclarara. Ojo que en esto que pregunto no estoy cuestionando o diciendo que esté mal, ¿no? Estoy invitando a la reflexión y estoy generando lo que hablábamos recién, que les conté al principio, que es una negociación. Quiero que me convenza de lo que puso, porque yo necesito que se fortalezca en lo que está pensando, en que esto es así. ¿Sí? O sea que cuando pregunto, no pregunto porque no sea correcto o yo considere que no, sino que también pregunto porque quiero que defienda su postura. Y en esto que recién hablábamos, de que está bien el contenido, pero está mucho mejor cómo trabajo sobre las capacidades, pues necesito que desarrolle su juicio crítico. ¿Sí? Mi alumno debe estar convencido y me debe decir por qué, de que este es el camino correcto. Entonces, no solo pregunto por lo que considero que no es correcto y lo quiero llevar a reflexionar, sino también por esas cosas que pueda defender y sobre las que podamos debatir. La última de las participaciones dice, la definiría como una herramienta muy importante, como la oportunidad de brindarle al estudiante la información necesaria, ya sea de manera oral o escrita, para que pueda comprender lo que realizó y debiera mejorar o modificar para lograr mayores y mejores aprendizajes. Muy similar a la anterior en cuanto a la instancia de todo lo que hay para pensar, debatir y conversar, ¿no? Sí. No, pensé que Sí, querían decir algo. no, Sí. coincido ampliamente, eso era lo que quería aportar nada más. Bien, gracias, ¿no? Por favor. Entonces, ya para no seguir construyendo devoluciones o retroalimentaciones con las ideas, algunas ideas que puede plantear, eh, decir que, o sea, hay riqueza para trabajar, que eso es lo importante, ¿no? En todo lo que ustedes, las producciones que ustedes realizaron, en las 3 actividades que se plantearon, hay muchas riquezas para trabajar. ¿Querés pasar a la última? Sí. Y
Puse esto porque me pareció que era como un animarnos, ¿no? Esto es un desafío, y es un desafío para valientes. Y el compromiso es esto, ser una gota más en el mar, ¿m? Ser una gota en el mar y no por eso ser menos importante. Entonces, el desafío de reflexionar sobre este tema es realmente seguir profundizando, seguir aprendiendo y para llevarlo a cabo y al interior de nuestras prácticas, ¿no? Yo les decía, la idea es que las instituciones puedan realmente tener una cultura evaluativa. Y por allí no vamos a definir cuál, vamos a definir que por lo menos sea institucional y que tengan un buen criterio para abordarla, porque así como cada institución tiene su perfil, seguramente asume una postura frente a la evaluación, es importante que sea coherente de acuerdo a lo que plantea. Pero creo que quienes hicimos esta pequeña reflexión con algunas clases, con una introducción, porque lo que hemos hecho es una introducción a la evaluación formativa, ya tenemos el compromiso primero de seguirnos formando en esto y después de poderla acercar a nuestras aulas, de a poco, con una mirada siempre en poder ir mejorando con nuestras lecturas, con nuestro aprendizaje, para después volcarlo en los alumnos y después contagiar, ¿no? Poder sumar, porque si no así, esto de la gota en el mar, entre todos y aportando todos un poco. En lo personal, solo me queda agradecer porque he disfrutado leerlas en la clase, he disfrutado cuando hemos conversado acá, cuando hemos charlado en cada en estos 2 encuentros sincrónicos, pero volver a insistir en que esto es la puntita del ovillo que recién comienza, invitarlas a que si quieren más material o algo específicamente de todo lo que forma parte de lo que es la evaluación formativa, me lo pidan y me encargo de buscárselos y que lo puedan tener a mano. El material que les entregué de Rebeca, por ejemplo, es muy amplio y tiene muchísimo para trabajar porque tiene ejemplos concretos para las aulas y allí mismo hay bastante bibliografía, mucha de esa bibliografía está subida a la web, entonces también la pueden consultar. Me voy No, es una con genia, mi hobby, es una genia. Sí, sí, lo tiene, o sea, lo ha desarrollado mucho ella, el planteo de la evaluación formativa. Así que bueno, a mí solo me queda esto, que comprometerlas a que podamos seguir trabajando en esto. ¿Puedo Bueno. dejar de presentar, Moni? ¿Cómo? Perdón. Sí, sí, puedes dejar, gracias. ¿Puedo dejar? Ahí Yo está. quiero aprovechar, Moni, es el último encuentro sincrónico y el último encuentro sincrónico del trayecto. Me siento muy emocionada de estos 2 años de trayecto que hemos desarrollado juntas, que es un año de aprendizaje. Comenzábamos con Mónica Divico hace casi 3 años, ¿no? A pensar otra educación posible desde la deconstrucción de nuestras propias prácticas, creando escenarios de reflexión compartida, reconociendo los saberes que cada uno de nosotras tiene desde la propia práctica, también saberes teóricos, porque no son saberes solamente experienciales, son saberes atravesados por la teoría. Había que reconocer esa teoría en nosotros y lo otro que nos propusimos era aprender colaborativamente. Todos nosotres tenemos saberes que son valiosos y que los sirven. Por lo tanto, alentarnos mutuamente a que estas reflexiones colectivas se puedan transformar en textos como los que ya tenemos. Así que van a ser invitados seguramente para escribir en la próxima revista Bitácora, pero también invitarlos a que si tienen propuestas que han llevado a cabo durante el año, el ciclo escolar o en otros ciclos escolares y que son importantes para compartir y socializar, que se atrevan a llamarnos, a buscarnos para que juntos las presentemos y las socialicemos en esta apuesta por el trabajo colaborativo que es una instancia de evaluación formativa. Cuando reflexionamos sobre nuestra propia práctica, estamos evaluando formativamente, no para decirnos
si está bien o está mal. ¿Te acordás, Mónica, cómo esperaban las compañeras y las compañeras Por Dios. la La devolución de está bien, pero ¿en qué me equivoqué el año pasado? ¿En qué me equivoqué? Yo quiero saber dónde está el error. No, la evaluación formativa, como bien dijo Mónica, no parte del error, sino parte de los saberes y de la valoración de los saberes y de la reflexión compartida. Así que, nada, gracias Mónica, gracias a cada uno de los que han hecho este trayecto y felicitarlos por los logros porque son muchos. Y a escribir. A escribir, diremos. Bueno, Exactamente. un abrazo enorme y gracias por escucharme principalmente y seguirnos inclusive en Classroom. Obviamente que siempre le agradezco a SADOP y sepan ustedes que también esta oportunidad la tenemos a través de la propuesta de SADOP, ¿no? Que también es importante. Yo lo destaco siempre porque también construye en el imaginario cómo trabaja en los sindicatos, ¿no? Que no siempre por ahí está en una protesta, también está en una formación, además, ¿no? Está en una formación, así que por eso Totalmente. también agradezco. Porque este además yo siempre digo que la formación docente es una formación gremial esencialmente, Claro, porque en la medida que valoramos nuestro trabajo docente, y también estamos luchando por nuestro reconocimiento social, y el reconocimiento social es salario. Así claro. que Ay, para sí. eso también hay que estar. Ay, sí, dicen. Estamos Bueno, recibiendo los vamos a aumentos, luchar por el salario. estamos ya estoy en recibiendo la los cola, aumentos les digo. y los demás aumentos, los aumentos de todas las cosas nos los están absorbiendo. Por eso mismo, pero la valoración de nuestros saberes la tenemos que tener nosotros primero. Exacto. Si nosotros no nos reconocemos poseedores de experiencias y de saberes valiosos para la sociedad, nadie lo va a reconocer por nosotros. Así que Exacto. adelante, y la forma es escribir, sistematizar nuestras prácticas es escribir. No me voy a cansar de repetir. Bueno, un abrazo a todas entonces y lo Muchísimas que gracias, quieran a través de Mónica. la clase y los contactos que tienen. Muchas gracias por estar. Gracias. Gracias. Muchas Gracias, Nos vemos. Moni. Abrazo. Buen viaje, Silvia. Silvia. Gracias. ¿Estás subiendo Sí. las grabaciones al Classroom? Sí, se va a subir la grabación. Sí, sí. Ah, porque la Seguramente primera- mañana, porque les cuento que el SADOP está reuniéndose a nivel nacional con un encuentro de delegados de la falda, donde vienen todos los delegados delegados de escuelas privadas de todo el país. Así que por eso los encargados de esta grabación van a estar abocados a eso. Así que si no lo subimos este fin de semana, seguramente el lunes ya estará en la plataforma. Ah, bueno, genial, genial. Buen viaje, Bueno. entonces, Silvia. Nos vemos. Gracias. Cariños a Chao, todos. chao. Chao, Chao, que anden chao. muy bien. Gracias. Chao, Chao. chao, chao.